Y yo quiero predicarle esta mañana porque creo que el desconocimiento de nuestra identidad es muy peligroso, y yo quiero hablarle hoy sobre eso, porque la identidad es lo primero que el enemigo ataca, porque si él logra trastornar lo que pensamos y somos, lo que percibimos de nosotros mismos, y nuestra identidad está distorsionada, no vamos a lograr alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, no vamos a sentir que somos lo que Dios dice que somos, y nuestro propósito será frustrado. ¿Usted sabe quién es en Dios? Tengo que predicar de esto, amén, sí. Cuando nuestra identidad se ve tan valiente y no sabemos, yo un día miré una película, Ladrona de Identidades, ¿quién la vio? Ya se rieron, ¿verdad? De una gordita, ¿verdad? Bien pila el actor. O sí, entonces, tener, el enemigo es un ladrón de identidad. Y él trata de que el creyente no conozca y no tenga claridad en su identidad, porque si logra distorsionar eso, vamos a fracasar. Por eso usted ve que en el mundo el problema de identidad se ha acrecentado terriblemente, ¿sí o no? Entonces ya la gente no sabe qué es, y usted de repente entonces encuentra casos terribles, pero terribles, cosas extremas que uno dice, no, esta persona tiene un daño psicológico para que diga, yo me siento un pez, ¿verdad? Y me percibo como pez. Entonces, y hablándole en un extremo, pero está sucediendo. El hombre no sabe quién es, la mujer no sabe quién es, cuál es mi rol. Y como creyentes debemos de saber nuestra identidad para que podamos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Y la frase se oye bien y se canta bien, pero se vive difícil, porque tenemos muy grabado lo que otros dijeron que somos, ¿verdad que sí? Hay unos que se perciben como le dijeron en su infancia, con lo que vivió, con lo que se le dijo, y la identidad está llena de temores, de complejos. ¿Cuántos complejos tenemos? ¿Cuántas inseguridades hay? Por eso usted ve que Satanás, cuando tienta a Jesús en el desierto, su tentación no era la comida, su tentación era la identidad. Y le dice, todas las frases eran, si eres hijo de Dios. Vamos a ver, pruébame quién sos. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Pruébame si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, vas a poder hacer esto. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo, vamos a ver. Pero él estaba tentándole en su identidad, quería hacerle dudar quién él era. ¿Sabes quién eres en Cristo? La identidad de los hijos es poderosa, porque la identidad nos da nuestras características. Cuando usted toma su identidad, dice dónde nació, ¿verdad? ¿Dónde están los 0801? Capitalinos. Mi esposo es capitalino. Y yo soy 0803, hermano. ¿Tendré compañía por aquí, algún 0803? Como que no hay. Mira eso, ahí está mi gente. 0803, entonces ya ahí, ya cedros, callecitas de piedra, ¿verdad? Usted oye el casco de los caballos ahí en la mañana correr, una cosa linda. Aquí oye a los de la mototaxi, hermano. Entonces, porque usted es 0801, ni modo, ¿verdad? Y el vende plátanos, lo desvela. Entonces, la identidad dice nuestra verdadera edad, ¿verdad, hermanas? 5 tengo. No, ahí la identidad dice la realidad. Entonces, no saber nuestra identidad en Cristo es andar perdidos. Y cuando uno anda perdido, cualquiera lo engaña. Y ahí es donde el enemigo se ha aprovechado de mucho pueblo de Dios que no sabe quién es en el Señor. Yo le quiero compartir estos versos que encontré en la palabra. Los leí muchas veces, una y otra vez. Los medité, los disfruté, los he orado, los he andado, que me hace chiquito el corazón, en 2 de Corintios. Y hace muchas semanas he estado con esto, y yo dije, lo voy a compartir con mis hermanos, porque esto habla de la identidad de quiénes somos. 2 de Corintios 2:14, Pablo escribe esto y dice, gracias a Dios que siempre, diga siempre, siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, porque por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros, mire la identidad, somos el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Y sigue diciendo, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Y termina preguntando, ¿y quién es la persona adecuada
para semejante tarea. Hermano, yo leo esos versos de Corintios y me definen mi identidad, le definen su identidad. Eso dice quiénes somos. En el verso 14 empieza él diciendo que somos victoriosos. Y por ahí empiezo, somos hijos victoriosos. Ay, es que no he arreglado el problema, es que las finanzas, es que esto, mire, se me ha puesto todo color de hormiga. Hermano, su identidad dice que usted es hijo victorioso. Y entonces dice este verso, vuélvame a poner el 14 del 2:14 Corintios. Este verso dice: gracias a Dios que siempre, ¿cuándo? Todo el tiempo. Cuando me cortaron la luz, los de Energía Honduras, ¿verdad? Entonces todo el tiempo, siempre. Él dice siempre nos lleva. Ese nos lleva está en presente. Es ahora que usted está aquí. Y él dice siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Esa frase me llamó la atención, el desfile victorioso de Cristo. Es que usted ha visto a los del 15 de septiembre, ¿verdad? Unas palionas medias así a veces, pero no, este desfile victorioso de Cristo es otra cosa. En los tiempos de las colonizaciones y de las guerras y victorias de los gobernadores, ellos hacían desfiles de victoria. Entonces hay muchas ciudades o muchos gobiernos que tuvieron esta cultura de desfiles de victoria. Usted encuentra en la cultura asiática esto, se permanecía, se ve también en Grecia. Todas estas culturas tenían batallas que conquistaban y luego venía su ejército y tenía un desfile de victoria cuando habían vencido. Y yo me puse a estudiar entonces y a buscar, y encuentro que el desfile de victoria era una cosa de celebración. Y dice la palabra, Cristo nos lleva a nosotros en su desfile victorioso. Ahí habían carrozas, ahí habían caballos, ahí iban sus generales, los que triunfaron en la guerra, ahí venían, ¿verdad? Con el pecho bien hinchado diciendo vencimos. Y la gente salía por las ventanas y miraba, el desfile de la victoria, ganamos. Las mujeres salían a recibir a sus maridos, a sus hijos, y la gente victoriaba. Había comida, había música, había festejo. Y ahora para que usted entienda lo que está pasando aquí, Cristo dice, yo tengo un desfile victorioso y traigo conmigo a los que vencieron conmigo. Y ahí en el desfile venían los prisioneros de guerra, ahí venía el botín de la batalla. Y Cristo está diciendo, hay un desfile al que yo te hice parte. Y aquí, cuando usted ve que en los desfiles iba el capitán, el que había peleado la batalla, ¿quién es el vencedor de este desfile? ¿A quién le aplaudimos? Hoy cantábamos, Él venció, Él venció. Libertad me entregó. Cristo es el vencedor. Pero mire lo que Él hace. Allí en su carroza de desfile victorioso, mientras uno aplaude, Él venció. Él dice, hey, ¿sabes qué? Venite, papá, subite. Te voy a hacer parte de este desfile. Pablo está diciendo, Él nos lleva. No dice somos espectadores, dice somos protagonistas. Porque Él nos trae a ese nivel y dice, subite conmigo. Vení, que vas a ser parte de lo que yo conquisté. La iglesia necesita vivir en victoria. Y el estado de la victoria no es una cosa que depende de cómo estoy ahora. Es una cosa que depende de lo que ya Dios hizo por mí. Porque cuando uno ve lo que falta, lo que no ha resuelto, que las cosas están mal en la casa, entonces uno dice, ¿cómo es que yo soy victorioso? ¿Y cómo estás, hermano? En luchas y en pruebas, ¿verdad? Así, porque en pruebas era la cosa. Entonces, pero ahí vamos, hermano, ahí el Señor nos ayuda, ¿verdad? Pero la condición de lo que Pablo está diciendo es, a ustedes los llamaron para otra identidad. Ahí es donde, ay Señor, ¿será que es así? Cambie su identidad hoy. Cambie las ideas equivocadas que tiene. Usted no es el derrotado, usted es el vencedor. Porque Cristo le llamó vencedor. Él dice, participa conmigo en el desfile de la victoria. Habrán ovaciones. El cielo dice, ahí está el que compró con su sangre. Ahí está la mujer que Él redimió. Va en el desfile de la victoria. Y entonces en ese tiempo se celebraba el desfile de la victoria para aquellos que conmemoraron una batalla. ¿Y sabe para qué se hacía el desfile? Piénselo. ¿Por qué no solo venía un enviado, llegaba al rey y le decía, rey, ¿sabes qué? El ejército ya triunfó.
¿Por qué no solo venía alguien a comunicar al gobernante, ya vencimos? Porque era necesario todo ese escándalo, que las calles se cerraran, que hubiera música, que todos vieran, que todos escucharan. Porque el desfile tenía un motivo, era exhibir la victoria. Mire qué cosa tan gloriosa. Es que el enemigo, cuando arrasa al hombre al pecado, lo hace andar por las calles como loco, ¿verdad? Lo ridiculiza. Lo ve la gente y ese no era hijo de Dios. Y no es que ahora anda con otra mujer. Y no es que como está de destruir. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a exhibir como un victorioso. Y él exhibe, dice la palabra, exhibió públicamente a los principados, a las potestades. Él las exhibió. Los he derrotado, les dijo en la cruz del Calvario. Y ahora viene ante usted y le dice, hijo, ven, participa, eres victorioso. Eres victorioso, iglesia. Nacimos para la victoria. El Señor nos quiere entregar la victoria para exhibir algo que se deseaba mostrar. Yo digo, cuando busco el diccionario y todo estudiaba y decía, el motivo era exhibir algo. Y yo digo, es que hay gente que dice, deja de exhibirte, cipote, ¿verdad? Hay que le encanta exhibirse. Al Señor nuestro le encanta exhibirse, mire. Dice, Él quería exhibir el triunfo que tuvo. Y cuando yo buscaba exhibir, dice, exponer algo al público de manera que pueda ser contemplado masivamente. Mire nuestro Dios. Qué nivel, ¿verdad? Ahí se acabó la humildad. No, véanlos. Ellos son victoriosos. Así está diciendo el Señor sobre tu casa, sobre tu vida. Te llamé a una vida de victoria. No te va a ir mal, te va a ir bien. Y aunque hoy veas luchas y pruebas, el Señor te va a levantar. Porque Él dice, te llevo en el desfile de la victoria. Esa es la identidad de los hijos. Seguía diciendo en el otro verso, porque nosotros somos el olor del incienso, ¿sí? El 15, que Cristo ofrece a Dios. Mire qué cosa tan bonita. De usted, está hablando de usted. Dice que usted es el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce por todos lados. A veces uno oye tantas cosas malas que cuesta decir, así Dios me ve. Hay un aroma que el Señor sintió cuando venía subiendo las gradas. Ay, ahí viene mi hijo. Ahí viene ella. Yo conozco ese olor, dice el Señor. Porque somos un olor agradable que sube delante de Él. Mire, Cristo en la cruz del Calvario nos redimió de tal manera que después de que éramos escoria del mundo en el pecado, ahora nos trae ante el Padre y dice, aquí te traigo a esta mujer nueva. Aquí te traigo a este hombre redimido. Señor, es digno de ti este olor agradable que suba. ¿Qué te han dicho que eres? ¿Qué has pensado que eres? Vos te identidad, tú en Cristo eres el olor agradable que el Padre recibe en su trono. ¿Qué pasó? Queda atrás. Queda atrás todo eso. Cantábamos, en pecado estaba yo, en vergüenza. Pero eso quedó atrás, eso estaba. ¿Sabe cuándo escribió Pablo esta carta? Cuando Pablo escribió esta carta, también escribió en Efesios y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Este hombre está escribiendo, Él nos hizo sentar en lugares celestiales mientras está sentado en una cárcel, enmohecida, tufosa, tal vez sin haber comido, latigado, bofeteado, pensando en qué momento pues me toca la muerte, a qué horas me avisan, qué día me van a decapitar. Y mientras esté en esa silla, está escribiendo, yo no estoy aquí, yo estoy con Cristo juntamente. Ahí me subió Él a los lugares celestiales, ahí me sentó Él. Esa es la realidad verdadera del creyente. Esa es la realidad verdadera de los hijos. Esa es tu identidad. No eres lo que el diablo ha dicho que eres. No eres lo que los ojos naturales hoy ven que eres. Esa no es nuestra condición. Él está ahí y está diciendo, yo me veo en una carroza de victoria. Yo veo que Él me subió ahí y digo, mírenlo, aquí va. Venció juntamente conmigo. Esa es nuestra identidad de hijos. Y ese aroma está subiendo a Dios. Las vigilias, yo le decía en cada vigilia, Señor, que sube el aroma de esta casa a tu presencia.
¿Verdad que hay olores que conocemos? Y sabe que el olfato está muy ligado a la memoria. Por eso usted de repente siente un perfume y se remontó, ¿verdad? Un recuerdo. ¿Cómo nos recordará el Señor? Qué cosa tan bonita la que Dios hace con sus hijos. Tienes un aroma delante de Él. No te alejes de tu Dios. Tú eres amado del Señor. Tú eres recibido por Él. Él te limpia, Él te transforma cada día. Acércate a Él. Perfumemos su presencia. Y sigue diciendo en el verso 16: porque para los que se pierden, mira ahí, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Es que el mundo no le va a agradar el verdadero creyente, hermano. No, si usted les huele rico a los del mundo, usted tiene un problema. Pero el creyente verdadero incomoda donde anda, hermano. O sea, dice, ay, para Dios es, ay, qué delicia cómo huelen mis hijos. Pero para el mundo es, no, mira, quítate de aquí, ¿verdad? Ya venís vos con tu evangelio. Entonces ahí no va a haber cabida. Ahí no espere muchos likes, ¿verdad? Porque usted publica, Cristo viene pronto. Entonces no, está bien, no les va a gustar. Porque este aroma nuestro les recuerda que tienen caminos de perversidad que deben de enderezar porque Cristo viene. Entonces al mundo no le va a agradar. No se preocupe. Es que hay muchos jóvenes preocupados por la aceptación. No vas a caer bien, papadito. Pero arriba vas a agradar. Arriba vas a agradar. La identidad de los hijos es una identidad de victoria. ¿Quiénes somos en Dios? Somos aquellos que entran en el desfile de su victoria. Fuiste puesto en lugares celestiales de autoridad y de gobierno. Amén, iglesia. ¿Cómo se ve, hermana? Y por mientras con la enfermedad, y por mientras con el problema, es que la palabra dice, este hombre se va a ir deteriorando, ¿verdad? Más arrugas, sígase poniendo sábila y todas las demás cosas. Pero el interior, dice la palabra, ese se va a renovar. Y un día toca la trompeta y Dios nos levantará. Y cuerpos nuevos, vivificados, donde no habrá cáncer, donde no habrá dolor, donde no habrá más muerte. Esa es la victoria que se va celebrando en ese desfile. Y dice, yo sé que esto se ve así, yo sé que hay pobreza, que hay escasez, pero mi Dios ya me dio la victoria. Yo tengo un tesoro allá más grande que todo. Es que a veces pensamos y ligamos la victoria y ser victoriosos con el estado actual. No lo una a eso, no lo una a eso, porque esto es terrenal y pasajero. Dura un tiempo, pero nuestro estado es lo que dijo Pablo. Nosotros vamos en el desfile victorioso con Cristo. Él nos hizo parte de lo que Él conquistó. ¿Qué hicimos para merecerlo? Solo recibirlo. Pero eso es la gracia de Dios. Esa es tu identidad. ¿Quién eres? Eres un hijo victorioso. Puedes decirlo, soy una hija victoriosa. Soy un hijo victorioso. Mírelo ahí. Bote las voces del enemigo. Usted es el perfume agradable que sube a la presencia de Dios. Dicen Hebreos acerca de esto 10:14, porque por medio, mire, de una sola, no ocupó mucho, una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Cristo nos preparó para presentarnos ante el Padre como el mejor regalo. ¿Cómo se pone usted cuando en el cochumbo de Navidad, verdad, en el amigo secreto de la familia, le sale el más fino de la familia? Ay, no, ¿verdad? Cambiemos, le dice al otro. Porque dicen, ¿qué le doy a este? ¿Qué le doy a esta? Y se le complica, ¿verdad? Regalarle. Usted quiere que le salga el que anda con los calcetines rotos, ¿verdad? Ay, con un par de calcetines nuevos queda contento. Ya vi que anda uno de uno y otro de otro. Que me salga el primo que no tiene calcetines. Pero cuando sale el que tiene, le pareciera a usted que es difícil darle. ¿Cómo ve usted a Cristo viniendo ante el Dios Todopoderoso que lo tiene todo, trayéndole este regalo? Es usted el que le hablo, ¿verdad? Trayéndole este regalo y diciéndole, mira, con esto yo quedo cachetón, ¿verdad? Mira lo que te traigo. Está renovado, está transformado, está santificado. La ofrenda lo limpió, no ocupa más. Él es un olor agradable al Padre. Eso eres, iglesia. Eso eres, iglesia. Eres recibido y aceptado delante de Dios. El Señor ha ceñido a sus hijos de victoria, pero también de autoridad. La victoria gratis. Cristo murió en la cruz, derrota a nuestros enemigos y nos da la victoria. Y nos sube al desfile de gratis. Pero la autoridad, somos hijos de autoridad también.
Pero la autoridad es una cosa diferente. La autoridad es algo que se delega, que se obtiene a través de fuentes de autoridad. Somos hijos con autoridad. Ay, hermana, ni oro yo, ¿verdad? Amén. Somos hijos con autoridad. Usted no la ha usado, tal vez no lo sabía. Usted tiene autoridad. Y ahí es ahí donde la identidad que vemos nos ubica y nos dice, ¿verdad? Así como la identidad en lo natural dice cuántos años tengo, la identidad en Cristo nos ubica y nos dice, ¿sabes qué? Tú eres un hijo con autoridad. Es que vienes de un padre de autoridad que te ha dado autoridad. Y la iglesia hoy en día muy pocos sienten, no digo muy pocos tienen autoridad, muy pocos se dan cuenta que tienen autoridad, muy pocos usan la autoridad, pero la autoridad es para los hijos. Mire, empiezo con este principio para enseñarle que hay una sola fuente de autoridad. Este es el primer principio. Hay una sola fuente de autoridad. Toda autoridad que se ejerce sobre la tierra viene y nace de una sola fuente. No hay muchas, solo es Dios mismo la única fuente de autoridad. Ahora, le leo aquí. ¿Sabe qué es la autoridad? El concepto dice que es la facultad o poder para gobernar o mandar. ¿Dónde están los mandones de la casa? Eso, mire, los niños son honestos. Pero ¿quién más? No le voy a preguntar porque hay transmisión. Iba a hacerle una pregunta al niño. Los de mi red en la casa, ¿verdad? Cuando yo estoy y me ven platicando con los niños, dicen, allá está Linda, preguntándole a los niños de todo. Se preocupan los papás, ¿verdad? Es que llego y los niños empiezan, mira Linda, que mi mami no regaña a la otra y solo me regaña a mí, ¿verdad? Los niños cuentan todo. Ya les voy a preguntar. Entonces, la autoridad de la casa es ejercida a través de la autoridad que Dios da. Porque solo hay una fuente de autoridad. El creador de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el dueño de todo es el mandamás de todo, es la autoridad suprema. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es su Dios. ¿Y cómo es hijo de un Dios de autoridad y usted no va a tener autoridad? Sí tenemos autoridad. Dios es la autoridad máxima. Mire que hablando de autoridad, esa facultad de poder mandar, dice la palabra que Jesús está delante de Pilato antes de ser crucificado y le pregunta a Pilato una cosa y le pregunta otra y Jesús no habla y enmudece. Y llega un punto Pilato entonces en que le dice a Jesús esta respuesta en el verso de Juan 19 y le dice Pilato, y es que no me vas a contestar. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. En ese momento que Pilato habla de autoridad, Jesús sí le responde. En ese momento fue, no, aquí sí voy a hablar. O sea, Jesús dijo, antes no me defendí, pero este hombre cree que tiene autoridad sobre mí para dejarme ir o para crucificarme. No, yo le tengo que aclarar cómo es este asunto de la autoridad. Y le responde y su respuesta fue, entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí, ¿sí? Si Dios no te la hubiera permitido. Él le aclara y le dice, esa autoridad que crees que tenés para crucificarme, papadito, esa autoridad te la dio mi Padre. Porque solo hay una fuente de autoridad. Así que cuando el enemigo quiere tocar a los hijos de Dios, ¿qué hace? Le toca meter solicitud, hermano. A ver si se la aprueban. Y llama, yo creo, ¿verdad? Así como queda usted en el préstamo. ¿Y cómo ve el proceso? Vamos a ver si aplica, ¿verdad? No, es que no es así nomás el asunto. Es que en la autoridad hay un mando superior sobre todas las cosas. Dios gobierna el mundo. Invisible y visible lo gobierna Dios. Identidad de hijos, tú tienes autoridad. Ay, es que el diablo, hermana, viera cuando suenan las cacerolas. Es que usted tiene autoridad. Es que le hemos atribuido, y ahí está lo incorrecto en esta forma de pensar. Le hemos atribuido al diablo poderes y autoridades que muchas veces no tiene. No tiene. La autoridad máxima es Dios mismo. De Él viene toda autoridad. Cuando este hombre tiene a Jesús y le dice, yo te puedo crucificar o dejarte ir. Y él ahí dice, no, sí me vas a hacer hablar, ¿verdad? Ahora sí. Tenés esa autoridad porque alguien te la dio. El Padre te la dio. El enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, sino es la que el Señor le ha permitido o que usted le ha permitido con sus actos. Amén.
Así que el cristiano que vive en victoria se da cuenta de esto y sabe que el Dios gobierna todo y de Él viene toda autoridad. Así que ese día le contesta el Señor de esa manera. Y sucede luego todos aquellos acontecimientos. Cristo es crucificado, Cristo resucita, y entonces ahora está en el monte de los olivos con 11 discípulos. Ya no está Judas, y va a ascender. Y les dice en Mateo 28, Jesús se acerca y les dice: papas, ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí nos comisiona y dice: vayan y hagan discípulos, vayan, pongan las manos sobre los enfermos. ¿Por qué está haciendo esto? Porque ya le dieron autoridad, ya le dieron la capacidad de mandar, y ahora Él nos la delega a nosotros. Los hijos de Dios tienen autoridad. Usa la autoridad que Dios te dio. Sácala, empréndenla, ponla en ejecución. Ay, hermana, es que usted puede. Le ha metido el enemigo a usted la idea que él es más poderoso. Viene por miedo. Abre el Salmo 91 como: ay, que no me vengan a tocar la puerta a medianoche los chamucos. Entonces usted está huyendo. No. Él dice: a mí, dice Jesús, ya me dieron toda autoridad. ¿Cuándo se la dieron? Hasta después de haber resucitado, después de que venció, después de que obedeció hasta la muerte. Ahora ten toda autoridad. Allá delante de Pilato no. Allá todavía era una autoridad con una medida, y había que respetar y esperarse el turno. Pero acá, resucitado, la iglesia de Cristo es la iglesia del tercer día. La iglesia de Cristo es la iglesia del día de resurrección. Es la iglesia resucitada donde tiene toda autoridad del cielo. Toda autoridad me fue dada, dice Jesús, y ahora yo se la doy. Úsenla. ¿A quién le está hablando el Señor? Use la autoridad. Hable lo que Dios dice que usted es. Háblele a sus circunstancias. Levántese en autoridad, hermano. Se lo digo de nuevo: levántese en autoridad. Es que cuando usted es dueño de casa es bien parado, ¿verdad? No, yo me acuerdo una vez un hermano, hoy hay transmisión, no voy a decir, salió con el machete porque había un muchacho que se iba a fumar un purito afuera en la acera, ¿verdad? O si cuento, esposo. No, ¿verdad? Vaya, pues perdón. No, salió con: ya es que no te vas a ir de aquí todos los días, bendigas aquí. Entonces lo corrió de la acera porque era la puerta de su casa. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque tenía autoridad, porque es su casa. Pero ¿por qué nos comportamos delante del enemigo como pidiéndole un favor, pidiéndole permiso? Iglesia, identidad de hijos, es una identidad de hijos con autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es la facultad de mandar y gobernar. Y toda autoridad viene del Padre. Y si Él nos la dio, es nuestra. Esto es como cuando el profesor salía del salón y le decía al más tullidito: vos cuidás la clase, me apuntás en esa hoja quien haga relajo. Y se iba. Y aquel cipotillo ya, ¿verdad? Te agarraba una sillita y se subía arriba. De aquí lo voy a ver, bandido, ¿verdad? ¿Quién es el que hace relajo? Y lo apunto en esta hoja que me dio el profe. Porque no era su condición, es la autoridad que le delegaron. Te han delegado autoridad, iglesia. A los ministros y predicadores, a todo el cuerpo de Cristo. Él dice: yo le doy autoridad, vayan y hagan la obra del Señor. Toda autoridad proviene de Dios. No hay autoridad sino la delegada del Padre. ¿Cómo la obtenemos? Por nuestra obediencia. ¿Cómo obtuvo Jesús esa autoridad? Por su obediencia. ¿Cree que no se quería echar esos pancitos a medio de un ayuno de 40 días? Pero había que obedecer. ¿Cree que no quería muchas veces consumir a la gente, de verdad, con fuego, de tan incrédulo que era? Tenía que obedecer. Y entonces Él dice: yo fui tentado en todo, pero sin pecado, porque se mantuvo obediente. ¿Qué nos hizo perder la autoridad? El pecado desde el inicio. El enemigo sabe que un creyente sin autoridad no representa ningún peligro para él. Por eso Él te provoca a desobedecer. ¿Cómo se conquista la autoridad? Por la obediencia. Pero cuando te rebelas a las autoridades, cuando te rebelas a Dios mismo y estás haciendo lo que quieres hacer, tú pierdes la autoridad, hermano. Esta es la razón por la que hay tanto creyente sin autoridad. Porque hay mucho creyente sin obediencia. La obediencia nos habilita, nos capacita. Mire, dice Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque, lea, no hay autoridad sino de parte de Dios, porque Él es el mero mero. Y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Ay, es que ese líder que me pusieron, ese jefe mío, ay, esto es de lo más arruinado que pueda haber. No ve que no hay autoridad sino puesta por Dios, porque Él es, dijimos en el primer principio, hay una sola fuente de autoridad, y de Él viene la autoridad, y a quien Dios le ha dado potestad de dominio y de gobierno, nos toca someternos, amados. Mujeres, toca someterse al hombre. Oye, ajá, está bueno que vino Codel, hermano, ahí te hablan doña. Ay, este desordenado. Sí, a ese desordenado que tiene la autoridad sobre la casa, a ese toca someterse. Porque no hay autoridad sino la puesta por Dios. Y el que se atreve en la grandiosa idea a resistir a la autoridad de Dios, dice la palabra, se mete a un problema y acarrea condenación. Por eso las autoridades, aunque no nos gusta, hermano, el policía que pide, sí, el policía también cabe ahí dentro de las autoridades. Ay, no, hombre, este versículo no nos agrada, pero ¿sabe qué? La obediencia nos trae autoridad. A mayor sujeción, mayor autoridad. Diga esa frase: a mayor sujeción, mayor autoridad. Entonces Cristo se sometió y obedeció hasta muerte, muerte de cruz, y a mayor sujeción, mayor autoridad. Y dice la Biblia, a este que se sometió hasta la muerte se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se someta todo. ¿Por qué? Porque Él ganó esa autoridad a través de la obediencia. Nos cuesta obedecer. ¿Dónde están los que se estacionan donde no deben? Pero el Señor te reprenda, Satanás. No, amado, obedezca primero. Córrase, no, es que aquí para salir más rápido, córrasela así, hermana, obedezca. ¿No ve que el que resiste a la autoridad se opone a lo que Dios ha establecido? Y el que se mete a ese rollo pierde. ¿No ve Moisés? Moisés era la máxima autoridad, cometió un error el hombre, se metió con una mujer que no debía. Entonces vino su hermano Aarón, el sacerdote, porque yo soy el sacerdote y puedo hablar. Habló lo que no debía. Vino María, la hermana, la profetisa, y habló contra Moisés lo que no debía. Y entonces Dios vino y dijo: vamos a arreglar cuentas aquí. ¿Quién me está hablando mal de la autoridad que yo puse? Ajá. No, pero es que planchó, es que no, mire, planchó ahí. No importa, es que este representa mi autoridad delegada sobre él. Cuide su boca de hablar de siervos de Dios. Que están haciéndolo mal, cuide su boca de hablar de siervos de Dios. Cuide de hablar de toda autoridad. Ni su madre, ni su padre, ni su jefe, ni el maestro, ay, ese profesor. Toda autoridad es puesta por Dios. Y entonces aquellos dos pagaron por lo que hicieron. No sé con Moisés Dios qué habrá hecho, pero yo sé que Dios se encargó, porque Dios pide cuentas a todos. Deje que Dios arregle lo que tenga que arreglar con las autoridades. No se meta usted a ese problema. Yo digo, qué condenación acarrea la gente que en redes sociales está bombardeando a los ministros de Dios. Y si está equivocado y es falso profeta, pues el Señor va a ver qué va a hacer con él, hermano. Al menos yo no hablo ahí. Cuidémonos, iglesia, porque la autoridad se pierde cuando la desobediencia llega. A mayor sujeción, ¿qué dijimos? Mayor. Toca someter esta carne a Cristo, aunque sea difícil. ¿Cómo más se gana la autoridad? A través de la asignación que Dios nos dio. Cuando Dios te asigna algo, cuando Dios te delega algo, Él te va a dar autoridad para hacer eso que te mandó a hacer. ¿Me está escuchando? Cuando Dios le asigne algo, Dios le va a empoderar en autoridad para hacer lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Qué le ha dicho Dios que haga? Que usted no se siente capaz todavía. Me da miedo, no puedo. Pero Dios te está llamando. Sí, Dios me está llamando. Yo siento que el que me despierta a las 3 de la mañana es Dios. Pero me enrollo más, ¿verdad? Porque dicen que es la hora de los demonios, hermana. No, es que hay gente con terror a las tinieblas, pero no han entendido que la máxima autoridad está de nuestro lado. Haga lo que Dios le mandó a hacer a pesar del temor que tenga. Porque la autoridad se gana en la delegación. Dios empodera a los que envía. Allá mandó el Señor a 72 a predicar de casa en casa, de 2 en 2 iban predicando. Cuando volvieron venían maravillados. Señor, los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Claro, Jesús no se sorprendió. Claro, así iba a ser. ¿Por qué? Porque te delegué y te mandé. Así va a funcionar. Iglesia,
Quítese el miedo que el enemigo le ha metido en la cabeza. Usted puede predicar la palabra. Usted puede ser el olor de salvación de mucha gente. Usted puede orar por los enfermos. Usted puede liberar al endemoniado. Usted puede interceder con revelación del Señor. Usted puede hacerlo porque se le dio la autoridad para hacerlo. Se le dio el poder para hacerlo. En la identidad de hijos, somos gente de autoridad. Somos los que van en la carroza victoriosa en el desfile del Señor. Pero luego dice, te he empoderado de autoridad. Puedes hacerlo. Amén. Es que yo oro bajito, hermano. No, puedes hacerlo. Busca el rostro de Dios. Somete tu carne al Señor. ¿Cómo hacía Jesús? Estaba en la mañana temprano, ¿a dónde? Haciendo fila en las baleadas. ¿A qué horas pone el puesto la doña? No, hermano. Allá en la montaña, doblando las rodillas, buscando el rostro del Señor. Terminaba la labor y estaba otra vez doblando rodillas. Se iba en la mañana a la montaña. Ahora, Señor, que sometí, que sujeté todo, vengo y ejerzo la potestad y la autoridad que Dios me dio a sanar y a liberar después. No, pero es que hay cristianos más potentes que Jesús, porque esos no ocupan orar en la mañana, ¿verdad? No sé usted cómo hace, no sé a qué huele, ¿verdad? Pero Jesús iba a buscar porque necesitaba la autoridad para hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Lo que el Padre te mandó a hacer te demanda que busques la autoridad de Cristo, que te sometas. No votes su llamado. Y no sé por qué Dios quiere que me detenga más ahí, pero no vote su llamado y su propósito. Deje el miedo y la cobardía, porque ahí estaba Moisés frente a la zarza que ardía para decirle a Dios, no puedo, soy tartamudo, no puedo hacer esto. Pero luego que el Señor le dio la investidura de autoridad delante de Faraón, tiraba aquella vara y se hacía serpiente, agarraba a la serpiente por la cola y se hacía vara de nuevo. ¿De dónde sacó esa autoridad? De haber aceptado el llamamiento. Acepta el llamamiento. Acepta el llamado de Dios, sea cual sea el que Dios te está haciendo. Acepta el reto y Él te va a dar ese respaldo de autoridad. Nuestra autoridad viene también de ser hijo de Dios, de nuestra postura. Volvió el hijo pródigo y dice la palabra que le pusieron anillo en su dedo, anillo de autoridad. El que es hijo tiene la autoridad. ¿Eres hijo? Ejerce tu autoridad. Tienes la autoridad del cielo. Quítate esa mentira. Es para todos los hijos. Mire, es para todos los hijos. La posición de los hijos lo habilita para tener autoridad. Lo que pasa es que los dones, aquí está donde nos equivocamos. Ay, como Dios usa a fulano, ¿verdad? A sutano yo estoy, pero churro, estoy Julia, y nada, Señor. No, es que los dones determinan funciones. ¿Escuchó? Los dones determinan funciones, pero la posición de hijo es lo que te da la autoridad. La autoridad la tiene el que predica como el que no predica en este púlpito, porque es hijo. A mí me tocó otra función, es diferente, pero hijos todos. Sí o no que en su casa hay funciones diferentes. Y hay unos que hacen bien una cosa y a otros ni los ponemos a cocinar porque nos envenenan, ¿verdad? Que no haga la cena, hacela vos y vos andate a lavar los trastes que te quedan mejor. Hay funciones diferentes, pero la autoridad es lo mismo. Los dos abren la refri y se comen lo que está dentro, ¿verdad? Porque tienen la misma autoridad. Aquí hay funciones diferentes, pero la autoridad es la misma. Cuerpo de Cristo, tú eres hijo de Dios. Eres el olor fragante que sube. Él te ha puesto en la carroza de su victoria y Él te ha dicho, mi autoridad te la he dado. Ve y haz lo que yo te encomendé a hacer en este tiempo. No hay nietos en el reino de Dios. Que la gente cree que no, que mi papá es el que sirve y yo no, eres hijo, hija. No hay ciudadanos de segunda categoría, somos hijos. Mire de dónde sale esta autoridad. Y en este principio de autoridad voy a tenerme. Nosotros fuimos creados para gobernar y como para la autoridad, para el gobierno. Cuando Dios nos crea y hace el mundo, dice la palabra de Dios que Él crea el mundo en 6 días y hace el mar y hace las estrellas y divide aquel océano hermoso. Hermano, qué hermosa es la naturaleza que Dios hizo, ¿verdad? A algunos les da alergia el monte, yo sé, pero es hermosa. Es hermoso ver esas cascadas. Uno ve en la televisión y dice, Señor,
¿Cómo será ese estruendo cuando caen esas aguas? Dios hizo un planeta hermoso. Dice la Biblia que 6 días le llevó a hacerlo. Crear tanta naturaleza, plantas, aves. El poder de sus palabras, como Él es la fuente de autoridad, su palabra tiene autoridad y dijo: sea la luz. Y fue la luz. Produzcan las aguas, peces, seres vivos. Comenzó aquello a crear todo, porque su palabra tiene autoridad y se ejecuta su mando. Y dice la palabra que al 6º día, después de haber terminado el tercer mundo del sistema solar, planeta Tierra, sabía que somos el tercero, ¿verdad? Clase de estudios sociales. Tercer el planeta en el sistema solar creado. Y Él dice en el 6º día nos crea a nosotros. Y dice Génesis, verso 1:26, que Él dice entonces: hagamos, de manera plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire, y dice, y léalo: señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Él hace al hombre, Él dice: hagámoslo semejantes a nosotros. ¿Vio eso? ¿Cómo eres nuestro Dios? ¿De dónde proviene toda autoridad? Y Él habló y era hecho. Y entonces dice: ahora yo voy a hacer un ser que se parezca a mí. Y a este ser, ahora que hice este mundo y que creé esta hermosura, se lo doy. Esa es su herencia. Hermano, es que no ando ni para irme de regreso a la casa. Es que esa es la mente que hay que botar para poder entender que en Cristo no somos lo que en este mundo nos vence. Ahí dice: hagamos al hombre. ¿Y saben qué? Pongámoslo por Señor, pongámoslo por dueño, pongámoslo por mayordomo de todo lo que hicimos. Y Dios dice: señoree y gobierne. Nosotros desde que fuimos creados, fuimos hechos para, dígalo, fui hecho para gobernar. Pero me manda mi mujer: si usted fue hecho para gobernar, sacúdase ese dominio, ¿verdad? Ay, hermano, es que es esa mente que no nos deja ver lo que la palabra dice que somos. Decíamos al inicio: yo soy lo que Dios dice que soy. Y entonces Él dice: Él nos puso por señores y por dueños. Y así como la voz de Dios hablaba y creaba, Él dice: le voy a dar esta misma potencia que yo tengo, para poder decir: hayan peces en las aguas, y hubieron peces en las aguas. Ahora ellos van a hablar, y todo lo que tu boca dice, eso va a ser. Y por eso usted ve gente que no importa que no es cristiano, es inconverso, pero sus bocas tienen poder. ¿Sí? El poder de la vida y de la muerte está puesto en nuestros labios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación de Dios, que somos a su semejanza. Así que, hermanito, cuide lo que habla, levántese proclamando con esa autoridad que usted tiene. ¿Qué hace usted en las mañanas? Ay, el lunes, ¿verdad? Empieza a retorcerse en esa cama, hermano. Ay, qué autoridad del Señor sobre usted, ¿verdad? Levántese en la mañana proclamando lo que Dios dice. Padre, este día el bien y la misericordia me seguirán. Mire, yo empiezo y oro por mis pastores desde la autoridad, porque desde allá se empieza. Eso es inteligencia. Mire, ore desde sus autoridades, bendígalos, cúbralos. ¿No ve que esa bendición va a bajar sobre todo el cuerpo de Cristo? Entonces yo empiezo, y luego por mi esposo, Padre Carlos Alexis Varela Aguirre. Yo le digo los 2 nombres y los 2 apellidos, por si hay otro Carlos, no quiero que se confunda, ¿verdad? Entonces yo se lo digo completito, Señor. Sí, y ahí yo me pongo, mire, bien loca a veces, ¿verdad? En mis oraciones me meto al closet. A veces me pongo hasta los zapatos de mi esposo. Me paro, Señor, en todo lugar donde mi esposo ande. Ay, a mí qué, hermano, si es que Dios me ha dado autoridad y poder. A mí, a todos. A todos. Cuando Él dice: hagámoslo a nuestra imagen, va a señorear, va a gobernar. Hable lo que el cielo dice de usted. Uno por uno agarre la cartera vacía y háblele: Señor, hoy no tenemos para esto, pero tú nos vas a proveer. Mi Dios pues proveerá. Vayas a esa cocina, bendiga, bendiga, bendiga. Hay autoridad en nuestras palabras. Mire, y entonces al hombre, dice la palabra que dice: señoree sobre todo esto. En Salmo David dijo esta revelación poderosa en el 8:4. Y digo, dice David, ¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él, tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mire, lo has hecho un poco menor que a los ángeles. Lea eso. Y le coronaste de gloria y de honra. ¿Usted siente esa corona de gloria sobre su cabeza? Usted debe de sentir esa corona de gloria sobre su cabeza. Dios le ha coronado de honra. Dios no, esa es nuestra identidad. Y a los que más les ha golpeado el enemigo, el valor propio les cuesta. Será hermano, nada siento. Hermano, estás en el desfile victorioso de Cristo. Te dieron el premio sin haber corrido, papaíto, sos vencedor. Entonces David se rascaba en la cabeza y decía: ¿cómo es posible que nosotros que no tenemos el nivel hasta inferiores a los ángeles somos? Pero tú, Señor, nos coronaste de honra, nos pusiste en lugar de gobierno. Eso ha hecho Dios con tu vida. Eso ha hecho el Señor. El otro día me decía mi hija: ¿qué me dijiste, Isabel? ¿Cómo podrá Dios querernos, mamá? ¿Verdad? Que estaba ya pensando bien profunda en su filosofía. Y dijo: es que el ser humano es tan podrido por dentro. Es cierto, 1000 cosas feas. Yo le decía: hija, el Creador ama a su criatura. Y él dijo: a estos así mugrosos, sucios, apestosos, los voy a lavar con la sangre del cordero. Ay, me van a quedar lindos, divinos. Y entonces ellos van a estar coronados de gloria y de poder. El maestro está de tu lado. No se ha olvidado de ti el Señor, hermano. Y sigue diciendo el siguiente verso, Salmo siempre el 6. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Lea: todo lo pusiste. Vamos, mueve esos pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, dice él. Todo lo pusiste para que él estuviera sobre ellos. Hay que levantarse y declarar lo que Dios dice. Iglesia, llénate de esa visión y de ese entendimiento. No es una emoción, es el conocimiento de quiénes somos. No eres lo que has pensado que eres. Te han tenido, pero engañadito. Tú eres una persona de poder y de victoria. Tú eres una mujer victoriosa. Cometiste errores, ya el Señor se queda con todo eso. Él hará algo con ellos. Pero a ti te llamaron victorioso. Te pusieron corona de autoridad. Ese sexto día de la creación, cuando somos creados, y Él dice: a esta especie que voy a hacer, va a tener una marca parecida a la mía. Lo van a ver en la tierra que yo creé y van a decir: ven, me recuerda al creador ¿verdad? ¿Por qué cree que el hombre ha gobernado los mares con sus submarinos y las estrellas con sus naves espaciales? ¿Por qué cree que el ser humano ha podido crear cosas, Dios mío, tan increíbles? Es que tenemos la esencia del que nos creó. Tenemos algo de Él, olemos rico. Por eso cuando estamos aquí en la casa del Señor, crea, hermano, lo que usted es. ¿Qué le ha dicho el enemigo? Bote esa idea, usted puede. Usted puede, no es un pensamiento positivo. Le hablo de la autoridad que la palabra dice que Dios le dio. Amén. Y aunque esa autoridad, en el momento que Eva pecó en el jardín del Edén, perdió la autoridad y el enemigo se aprovechó de esa desobediencia y perdimos la autoridad, Cristo la vino a redimir. Mire, yo no le puedo hablar de autoridad sin hablarle en algún momento del enemigo con quien usted tiene que ejercer esa autoridad. Del enemigo contra el cual ejercemos la autoridad. No me puedo ir de aquí y hablarle: usted es hijo victorioso, usted es hijo de autoridad, si no le hablo sobre quién usted va a ejercer ese poder y esa autoridad. Tengo que mencionárselo. Y así como le hablé del origen nuestro, fuimos creados en ese sexto día de la creación y con esta identidad de señores y gobernadores. Así yo le hablo del origen de nuestro enemigo. Mire el origen de nuestro enemigo, porque esos son tiempos aparte. Dice la palabra en Ezequiel 28, cuando Satanás, porque antes de ser el cachudo que sale en el bote de Chile, ¿verdad? Rojo y con cola, que algunos así que creen que es, hermano. Bueno, antes de ser el diablo que hoy es, él fue una criatura hermosa, creada por el Señor, ¿verdad? Y entonces dice ahí: en el Edén estabas. Deténgase ahí. ¿A dónde estaba? ¿A dónde puso Dios a Adán y a Eva? Mire, yo digo que Dios quería como que hurgara al diablo, ¿verdad?
Porque es que mire, si le explico en tiempo, espacio, el Edén fue creado acá, el mundo fue creado en esta línea de tiempo, y ahí creó Dios todas las cosas. Pero allá, años antes, miles de años antes, fue Ezequiel. Cuando el enemigo fue creado y el diablo se rebeló contra Dios y cayó y se convirtió en Satanás, porque lo echaron del reino del cielo. Cuando él se rebeló, había sido un tiempo, él fue enviado a la tierra, y tiempo después Dios viene y mira la tierra desordenada, sucia, vacía, y él crea la tierra y ahí hace al hombre. Así que ha pasado mucho tiempo. ¿Sí entiende ahí? Amén. Y ha pasado mucho tiempo, pero el día que Dios crea al hombre, lo pudo haber puesto en cualquier lugar de la tierra. Mira dónde lo fue a poner. Entonces agarró a Adán y a Eva, y a donde los pongo, ahí los voy a, en el Edén, el huerto de Dios. Los pone en ese huerto. Yo creo que Satanás dijo, vaya, y no es que ese era mi sitio, ¿me entiende? Ese era mi lugar. Yo digo que le caímos mal desde ahí, hermano. Es que ahí planchó el Señor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces desde ahí, ¿verdad? Porque le dieron a esas personas tan débiles y tullidas, ¿verdad? Que se ceretan y se les tapa la nariz, que no tienen autoridad para nada. El diablo dice, le dieron a ese los privilegios que fueron míos. Entonces, dice el día de su creación, avancemos, dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Mire cómo vestía. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante y el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparadas. A nosotros nos crean en el día 6 y se dice de nosotros, ellos van a señorear. A Satanás, que era un querubín, dice el siguiente verso, el 15, dice, tú querubín protector, mire quién era, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Mire qué esplendor el de Satanás, ustedes. O sea, era un querubín protector, tenía alas desplegadas, era una cosa hermosa, vestía de lo mejor. Y dice la Biblia que fue puesto ¿en qué lugar? En el lugar de honor, fue puesto en el monte de Dios, fue puesto en el jardín de Dios. Ahora, le explico, ¿para qué Dios hizo un ser con esas características? Es que lo que pasa es que toda creación está hecha dependiendo de su función. Este vasito en que yo ando, este café, bueno, este té tiene capacidad de mantener el calor. Por eso, pero está aislado. Acá no me quemo, pero adentro está caliente. Le pusieron un material que sirve para su función, ¿verdad? A todo le hacen de acuerdo a su función. Por eso le explico, el cono de tránsito, ¿qué color es? Anaranjado, para que lo mire el conductor y no se lo lleve, ¿verdad? Aún así algunos se lo llevan. Entonces el cono que ponen ahí los de parqueo es anaranjado. ¿Cuál es su material? Es un material flexible, no está hecho de madera, no está hecho de vidrio, está hecho de un hule que aguanta todo. Que lo machucaron y se lo llevaron, pero vuelve a levantarse y está ahí. ¿Por qué es de ese color y de ese material? Porque su función para lo que lo van a usar requiere que lo vean, que resista, que no se quiebre. Entonces cuando hacen algo está hecho pensado en su función. A usted y a mí nos hicieron parecidos al jefe porque nos iban a dar autoridad. Amén. Pero acá hacen a este querubín protector. ¿Para qué Dios quería un ser con tanto brillo, verdad? Diamantina y todo, ¿verdad? Barbie era nada. Entonces, ¿para qué quería el Señor un ser tan hermoso, tan espléndido, con sus alas extendidas? Porque Él, su función no era gobernar. Mire esa mentira, bótela. El diablo no tiene autoridad, a menos que usted se la dé. A él lo hicieron para ser un querubín protector. Iba a estar en la presencia de Dios. Era el guardián de la adoración, de la alabanza. Tenía que verse hermoso porque estaba al lado del majestuoso, hermano. ¿Me entiende? Óigame, si en los tiempos bíblicos los reyes, quien servía con el rey tenía que ser hasta bonito físicamente, ¿verdad?
O sea, ahí no agarraban a cualquiera, ¿verdad? Y lo metían. No. Tenía que tener cierto porte, cierta estatura, ciertos lineamientos. Tenía que vestirse hermoso porque iba a estar delante del rey. Tenía que sonreír siempre. Por eso Nehemías, cuando entró el copero del rey todo bajoneado, con la cara de limón, el rey le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Porque era ley que ante el rey llegábamos gozosos. O sea, con esa cara que entramos hoy, creo que no aplicábamos, hermano. Entonces, bien alegre, bien sonriente, porque era ante el rey. Entonces, la función determinaba la forma. Así que cuando a Satanás lo crean, no lo crean para gobernar, lo crean para ser protector de la gloria de Dios, para loar al Señor. Le estoy hablando de su enemigo y él no quiere que usted escuche esto. Porque a muchos les ha hecho creer que los tiene él bajo la planta de sus pies, ¿verdad? No, amado. Cuando nos ve le recordamos la autoridad de Cristo. Cuando dices en el nombre de Jesús, él se somete y tiembla, porque él recuerda cuál es su lugar. Mire, de los ángeles se dice en Salmo 103:20, David decía: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Qué hacen? Que ejecutáis su palabra. ¿Qué hacen? Obedecer a la voz de sus preceptos. Los seres celestiales fueron creados por Dios con cierto poder, porque la tarea demandaba ese poder. Había que ejecutar lo que Dios dice que hay que hacer. Fueron creados para ser enviados. Fueron creados para ejecutar órdenes. El diablo y su ejército no tiene poder para crear. No tiene poder para crear. Él no crea. Eso es de Dios. Y eso es nuestro, porque Dios nos lo dio. A Dios ama las artes, por eso. Por eso el hombre es inventor y creativo. Y usted ve al niño imaginando que el taponcito es un avioncito, ¿verdad? Ahí está él ejecutando la esencia de su creador, hermano. Pero el diablo no es creativo, él no es creador. A él lo hicieron para él seguir una instrucción y loar a uno que era más grande que él. Pero tanta hermosura vio que se apantalló el pobrecito, ¿verdad? Cuídese, hermano. Ay, es que esta voz que Dios me ha dado, hermana, no es común. Mire, cuando yo oro pasan cosas. Dios mío. Así se la creyó ese. Ay, yo me veo tan hermoso que yo creo que yo también puedo tener un trono, ¿verdad? Y que otros me adoren. No entendió que estaba diseñado de esa manera porque la tarea que le habían encomendado lo requería. ¿Usted cree que el predicador más elocuente es elocuente porque, ay, wow, cómo? No, la tarea lo requiere. Uno se somete y se sujeta a Dios. Eso es todo. Ríndale sus dones, ríndale sus talentos al Señor. Que no se le vaya para arriba el humo, hermano. Entonces Satanás ahí entendió ese día. Pensó engañado él: soy hermoso, merezco gloria. No la merecía. Los ángeles están puestos por Dios para seguir las órdenes de Dios. Decía Salmo 103: son poderosos para ejecutar la obra que Dios les mande, sus mandamientos. Tienen un espíritu obediente, por lo tanto. ¿Sabe por qué los demonios son tan efectivos en hacer su labor contra nosotros? Porque mucho cristiano habla y le da las órdenes equivocadas. Y como ellos están hechos para seguir órdenes, ¿qué dijiste? Que a tu hermano va a irle mal. Ok, vamos, va a irle mal. Él ya lo dijo. Él es el de la autoridad. Este es el que crearon el día sexto, ¿verdad? Ah, ok, hagámosle caso. Vamos, va a irle mal. No hable lo que no debe de hablar, ni de usted, ni de su casa, ni de su prójimo. Una cosa es autoridad y otra es poder. Pilas, ¿está despierto? Ya casi voy terminando. Una cosa es autoridad y otra es poder. La autoridad es la facultad de mandar. El poder es la capacidad. Poder es capacidad. Los demonios tienen poder porque Dios les dio poder. Los ángeles tienen poder para hacer cosas. Sí tienen poder, pero no tienen autoridad. La autoridad es el ok, es el permiso, es el visto bueno. Vaya y haga. Autoridad no tienen si Dios no se las da o un cristiano se las da. Amén. Porque usted sí tiene autoridad. Entonces cuando el policía lo detiene a usted y le hace señales de tránsito y usted detiene su carro, detiene el carro la persona, ¿por qué? Porque ese policía anda vestido como tal y él representa ¿qué? Autoridad. Entonces me detengo. No tiene poder para detener el carro, tiene autoridad para detener el carro. Escúcheme, no tiene poder, tiene autoridad.
tiene la capacidad de decirle detente. Si él tuviera poder, entonces se pararía en medio de la calle, se le cruza enfrente y lo detiene con las manos, ¿verdad? Pero usted sabe qué va a pasar, ¿verdad? Calcamonía y media en la calle. Entonces no tiene capacidad de detener un auto, no tiene capacidad de pararlo, no tiene poder para pararlo, pero tiene la autoridad para hacerle una señal y que se detenga. ¿Ya? ¿Me está entendiendo? Cristianos, nosotros no tenemos ciertos poderes. No, si saltamos mucho en la vigilia, al día siguiente amanecimos reventados, yo sé. Ve, somos bien limitados, pero autoridad, la autoridad es total si nos sometemos a Dios. La autoridad sí. La autoridad, el hablar, la palabra que Dios dice para que se ejecute, esa sí la tenemos completa. Y por eso, porque te carecíamos de poder, vino el Espíritu Santo. Y la palabra dice: recibirán poder cuando ese ser extraordinario les llene, y entonces serán testigos y serán capaces de hacer lo que en lo natural no podríamos hacer. El Espíritu Santo nos empodera. Y ahora tenemos las dos cosas. Somos gente de autoridad y somos gente de poder, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Miren lo que hacen las tinieblas. Engaña al brujo y al hechicero. Y entonces, ay, ya tengo a alguien con autoridad. El que fue creado en el día sexto es un brujo, es un hechicero. ¿Ese tiene autoridad? Sí la tiene. Su palabra va a tener poder. Y entonces este se busca y convoca demonios y levanta altares y trae a aquellos que sí tienen poder para hacer algo. Y es ahí entonces donde usted debe saber, este poder es limitado. Limitado. ¿Sabe usted que no hay hechicería que valga contra un hijo de Dios? Con un hijo de Dios verdadero que vive sometido a Cristo no va a poder proceder, porque la poder y autoridad del Señor es mayor. Por eso David decía en los salmos: Padre, levántate contra mis enemigos, quiébrales la cara, decía él. Mire qué espiritual, ¿verdad? Sí, es que era una guerra. Y es que ibas, ay, por favor, diablo, deja de molestarme en la mañana que yo tengo que ir a trabajar. No, hermano, con autoridad. Entonces David se levantaba y decía: ponlos al estrado de mis pies, Señor. Y clamaba a Dios. Entonces el poder de Dios está dado para nosotros, iglesia. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia del tercer día. Somos hijos. Somos la gente que va en la carroza de la victoria. Y el Señor dice: a Él lo redimí, a ella la redimí de su pasado. Y le he dado poder y le he dado autoridad.